Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga y bienvenidos a este culto de media semana. Vamos a continuar con nuestras lecciones que veníamos desarrollando los días jueves. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, así que vamos a ir directamente al texto para continuar. Y vamos a leer versículos 12 hasta el 26. Hemos estado, me parece, 2 semanas que no hemos tenido servicio, ¿no? Los jueves, estos 2 últimos jueves. Pero ya continuamos sin interrupción. Esperamos que podamos desarrollar nuestra carta a los Corintios. Estamos, digamos, en el tramo final. Vamos a leer versículos del 12 al 26. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Amado Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar y acercarnos nuevamente a tu palabra para escudriñarla, para aprender, para encontrar en ella, Señor, dirección sabia, instrucción correcta y necesaria para nuestra vida espiritual. Amado Señor, gracias por todos mis hermanos, los que están aquí presentes, los que están llegando y todos aquellos que están conectándose. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia y a tu pueblo, guardándonos en todo tiempo, en toda situación y de toda circunstancia. Amado Padre, gracias una vez más por todo. Que tu Espíritu Santo nos ayude, sea Él el Maestro. Nosotros estamos aquí para oír lo que tengas que decirnos. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, empezamos el capítulo 12, si usted recuerda, hablando del Espíritu Santo y los dones espirituales. Los dones espirituales, para recordar un poco, son básicamente capacidades sobrenaturales que Dios imparte a cada creyente. Cuando decimos cada creyente es a todos los creyentes, es decir, todos los creyentes reciben de parte de Dios capacidad espiritual. La finalidad de esta capacidad
es que usted pueda funcionar en el cuerpo de Cristo. ¿Qué cosa es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor. Todos los que conformamos la iglesia del Señor somos miembros del cuerpo de Cristo. Y así como en el cuerpo humano no hay órgano o miembro inútil, así en la iglesia de Cristo no debe haber miembro o creyente inútil, sin que no tenga nada que hacer. Porque Dios llamó a todos y a cada uno lo puso en un lugar. Y para que funcione bien en ese lugar le da una capacidad. Esa capacidad se llama don espiritual. Podemos tener talentos naturales. Por ejemplo, talento para la música, talento para la pintura, talento para muchas cosas. La gente tiene sus talentos naturales, pero los talentos espirituales no son naturales, son del espíritu. O sea, naturalmente no los podemos generar, los tenemos que recibir. Y se recibe cuando uno acepta a Jesucristo y el Espíritu Santo viene a él. Lo que hace el Espíritu Santo es agarra a esa persona y la injerta en Cristo. Eso es ser bautizado en un solo cuerpo, es unido en un solo cuerpo. Nosotros que no éramos pueblo de Dios, venimos a ser pueblo de Dios. Nosotros que no le pertenecíamos a Dios, ahora le pertenecemos. Somos parte de la familia, parte del cuerpo, parte de la iglesia. Entonces tenemos que funcionar de una u otra manera. La realidad es que gran parte de los creyentes no lo entienden, no lo saben y por tanto no funcionan. Por eso es que la iglesia cristiana es una iglesia lenta en muchos aspectos. En muchos de sus ministerios, la iglesia cristiana no corre, no funciona, porque los miembros no funcionan. La iglesia no es el pastor, la iglesia somos todos. No es uno solo el que tiene la responsabilidad de hacer que todo esto funcione. Somos todos los que tenemos que funcionar para que esto funcione, para que esto camine. Entonces, todo esto es un obrar del Espíritu Santo y nosotros tenemos que conocer cómo es que el Espíritu Santo obra, ¿no? Funciona en nosotros. Obra en nosotros, opera en nosotros. Entonces, todos hemos recibido un don espiritual, uno o dos o más dones, según el Espíritu así lo determinó. Los dones no lo transferimos los hombres. Yo no transfiero dones a las personas. Ningún ministro puede transferir dones porque nosotros no tenemos esa capacidad. Eso lo hace el Espíritu Santo, como Él quiere. No, los hombres no determinamos esas cosas. Entonces, digamos, la situación que dificulta una correcta operación de los dones es justamente la individualidad que caracteriza a las personas. O sea, nosotros normalmente tendemos a ser más individuales que corporativos. Es decir, tendemos a ser más miembros aislados que formar un cuerpo. Y eso lo tenemos básicamente por cultura. Por ejemplo, la gente está formada y educada a ser independiente de todos. No te metas conmigo, no te metas con mis cosas, a mí déjame en paz, esto es mi vida, yo sabré qué hacer. ¿Se dan cuenta? Las familias hoy pasan por esas crisis. Cuando los papás quieren corregir a los hijos, tú déjame a mí, yo ya soy grande, no tienes nada que decirme, además tú nunca estuviste. Tendemos a quebrantar una unidad familiar. Cuando llegamos a la iglesia, no funcionamos bien en la iglesia, porque estamos muy acostumbrados a mantener nuestra individualidad. Estamos en que me gusta o no me gusta, me parece, no me parece, bueno, yo no creo en esas cosas, yo no me voy a comprometer entonces. Bueno, si este fuera el club Lima, el club Ayacucho, podríamos determinar ser solamente miembros pasivos, ¿no? Socios pasivos del club. Solo venimos al restaurante, venimos a la celebración, pero no venimos a trabajar. En la iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos que combatir la individualidad para ir pensando en lo corporativo, lo que favorece al cuerpo. Porque todos formamos un solo cuerpo.
con muchos miembros, por supuesto. Eso es lo que nos quiere decir Pablo en esta segunda parte. Entonces, hace la comparación del cuerpo humano con la iglesia. Está utilizando este ejemplo, por eso vamos a leer versículo 12 en adelante. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces, pasamos nosotros al ejemplo de Pablo, que es el cuerpo. Todos tenemos un cuerpo. Y nuestros cuerpos conforman, a pesar de muchos miembros, una unidad. Mi mano no se aísla del cuerpo. Mi ojo no se aísla del cuerpo. Todos funcionamos dentro del cuerpo y para el cuerpo. Si sucede que mis funciones se van fraccionando y mis miembros se van individualizando, yo voy a tener problemas porque yo quiero caminar, pero mis pies no quieren caminar. Ellos quieren estar ahí quietos. Yo no podría funcionar bien, no podría vivir bien. ¿Qué pasa si mis riñones no funcionan? ¿Qué es lo que pasa con algunas personas? Tienen deficiencia renal, ¿se llama? Insuficiencia renal. Entonces, ¿qué problema para el cuerpo tener riñones que no funcionan? La sangre no se filtra. Y si la sangre no se filtra, todas las toxinas quedan circulando por el cuerpo. Empiezo a contaminarme, me empiezo a enfermar, me muero si los riñones no funcionan. ¿Qué pasa si no funciona algún otro órgano? Si tu hígado no funciona, pues, fatal, pues, ¿no? Porque el hígado hace un trabajo descomunal en nuestro cuerpo. Genera hormonas, genera, asimila y transforma nutrientes y después almacena nutrientes. El hígado es un gigante dentro de nosotros en su funcionamiento. Imagínense que el hígado deja de funcionar, nos morimos. ¿Qué pasa si el corazón deja de funcionar? Me muero. En la iglesia de Jesucristo es igual. Todos somos miembros, somos como órganos dentro de un solo cuerpo. Todos estamos para el cuerpo. Entonces, cuando nos convertimos y llegamos a Cristo, tenemos que pensar en la función corporativa del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Mi presencia, mi participación, mi servicio, mi funcionamiento. ¿A qué me llamó Dios? Tengo que estar descubriendo a qué me llamó. ¿Soy mano? ¿Soy ojo? ¿Soy pie? ¿Soy oreja? ¿Qué soy? O sea, ¿dónde debo de operar yo? ¿Tengo ministerio en la iglesia? ¿En qué? ¿En qué área? ¿No? ¿Con quiénes trabajo yo? ¿Qué soy yo? Entonces, yo en la iglesia tengo trabajos más naturales que otros hermanos los tienen más espirituales. Por ejemplo, de repente yo en la iglesia yo soy un ujier. Me encanta ser ujier. Me encanta ayudar, orientar, cuidar, ver el orden, todas las cosas y estar para todo servicio. Otros hermanos son supervisores. Ellos tienen un trabajo diferente al ser ujier. Son funciones diferentes. Todas son necesarias. Absolutamente todas. ¿Ok? Así funciona Cristo como un cuerpo humano. Versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, ¿quién genera la unidad en el cuerpo? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos injerta espiritualmente y nos hace uno con el cuerpo. O sea, la primera unidad que nosotros compartimos en Cristo es espiritual. Tenemos muchas diferencias. No tenemos los mismos pareceres, ¿ok? Somos muy diferentes, tenemos edades diferentes, culturas diferentes. Unos son hombres, otros son mujeres, unos son jóvenes, otros son mayores. Algunos están bien, otros están mal, unos están así, otros están así. Ya. Pero el Espíritu Santo genera en toda esa variedad y diversidad una unidad espiritual. Una vez que uno es parte de la unidad espiritual, ahora tiene que ser uno en concepto y doctrina para llegar a formar una sola mente, un solo
pensar. Ese es el trabajo de enseñar el Evangelio. Ese es el trabajo que nosotros alcanzamos cuando aprendemos con nuestra lectura personal la Biblia y cuando vamos a la iglesia a aprender. Por eso nunca termina este asunto de aprender. Cada vez que escuchamos, estamos renovando un poquito más, un centímetro más, un poco más, un kilo más, un gramo más. Yo no sé qué cantidad de nuestra mente se va ajustando a la mente de Cristo. No es a la mente del pastor, es a la mente de Cristo. Porque el texto que nosotros enseñamos es la palabra de Dios. No es mi parecer o no debe de ser mi opinión. Por eso normalmente lo que hacemos, y en esta iglesia se ha hecho siempre, es utilizar un tipo de predicación que se llama expositiva. ¿Cuál es la predicación expositiva? Que sacamos las porciones de la Biblia y las vamos enseñando. Vamos porción por porción. Sacamos y explicamos. No decimos, a ver, ¿qué me gustaría decirles a los hermanos? A ver, quiero hablar en contra de los tales. A ver, me buscaré donde dice algo parecido. Ya, eso no se puede hacer. Eso no es sano hacer. Eso no es honesto hacer. Posiblemente Dios quiere que hablemos de alguna cosa. Bien, eso Dios tiene que ponerlo en el corazón del ministro. Y el ministro tiene que encontrar el texto que Dios provee. No hay una intención personal del ministro de decir, le hablaré a los tales o le hablaré a los cuales. No, la intención es ir avanzando con los textos bíblicos, ir formando las mentes para que todos mantengamos una unidad, ya sea en el espíritu, ahora en la doctrina. Una sola doctrina. Por eso es bien complicado cuando los creyentes hoy pertenecen a una iglesia, reciben una enseñanza, pero están escuchando a otro predicador, están escuchando a otro predicador y se conectan a un montón de fuentes de doctrina y por ahí empiezan a creer cosas que nosotros no enseñamos. Yo he descubierto alguna vez a alguien que me viene a hablar de cosas y yo le he tenido que decir, perdón, pero eso yo no enseño en la iglesia. ¿Dónde has aprendido tú eso? No, pero que yo también he aprendido, yo he escuchado, yo he leído, yo he entendido. No puede ser así. No es correcto. Tienes que formar un criterio basado en una enseñanza. Y es la enseñanza que Dios te imparte a través del ministro de tu iglesia. ¿Ok? Si hubieran acá 2, 3, 4, 5 ministros del Evangelio que turnarían en la enseñanza, bien, todos siguen la misma línea, cada uno desde el enfoque que Dios le da. Unos son más así, otros son más asá, unos son más proféticos, otros son más así, más de casa, de hogar. Ya, todos vamos formando el criterio de la iglesia. Si no formamos ese criterio, seguimos siendo individuos, cada uno con su opinión, cada uno con su parecer. El cuerpo de Cristo no andaría, no avanzaría. Entonces, es el Espíritu el que nos bautiza, es decir, nos introduce y forma de todas estas personas individuales un solo cuerpo. Ok, versículo 14 dice además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Bueno, fíjese usted, miren ustedes, ¿cuántas manos tenemos, mis queridos hermanos? ¿Ah? 2. Ok, tenemos solo 2 manos. A veces decimos, ay, quisiera tener una mano más. No necesitamos una. Si necesitas una mano más, es que necesitas una ayuda que te brinde una mano más. ¿Ok? Tú no tienes que lamentarte porque no somos de 3 brazos, por ejemplo, para tener 3 manos. Entonces estaríamos más semejantes a los pulpos que a la gente. Dios consideró ser como somos, que en nuestras manos hayan 5 dedos, que tengamos solo 2 ojos. La araña tiene 8 ojos o 10 ojos. La mosca tiene un ojo que es una complejidad total. No, nosotros tenemos solo 2 ojos y son 2 ojos maravillosos con los cuales podemos tener una perspectiva suficiente de lo que está delante de nosotros hasta cierto ángulo, ¿no? Ya. Y si quieres ver lo que hay atrás, tienes que voltear, pues. Así lo determinó Dios. ¿Tenemos cuántas orejas? 2, gracias a Dios.
¿no? No será desarrollada o tan desarrollada como algunos animales. Por ejemplo, el perro escucha muchísimo mejor que nosotros, pero el que tenemos es suficiente para el tipo de desarrollo de vida que vamos a tener, ¿no es cierto? Estas cositas que no hay que tocarlas, ¿cómo se llaman? Las orejas son pabellón, este es el pabellón. Entonces, esta forma, estas rugosidades que tenemos, todo eso tiene un propósito. Estas cejas que tenemos acá tienen un propósito. Hermanas, no hay que arrancárselas. ¿Para qué se las arrancan? ¿Ah? ¿Para qué sirven las cejas? Las cejas son un medio de protección de los ojos. Cuando llega la edad, a los varones nos crecen cejas muy largas, ¿no es cierto? Entonces cuando vas al peluquero, el peluquero después de trasquilarte arriba, te pasa el peine y pasa la tijera y realmente tenemos unas cejas muy largotas, pero que ya estorban, entonces, pero no hay que estar sacándoselas. No sé, las señoras se sacan y luego agarran un lápiz y se pintan. Yo, qué extraño, ¿para qué se pintan si Dios les dio cejas? No sé, ¿para qué se las sacan? Es que mi ceja tiene que, bueno, como fuere. La estética a veces rompe lo natural. No, tiene un propósito las cejas. Igual que las pestañas tienen un propósito. Dios las puso allí. Ahora, no debe haber desavenencia en el cuerpo. O sea, en el cuerpo humano no hay una discrepancia de por qué soy esto y no soy aquello. Por ejemplo, yo soy mano, estoy enojado porque no soy pie, o el pie está enojado porque no es ojo. Eso no hay en el cuerpo. En la iglesia de Cristo no debe haber conflicto del por qué yo no soy tal o por qué yo soy tal. Hay personas que a veces anhelan algunas funciones en el cuerpo o en la iglesia y como no lo tiene o no lo recibe en la aspiración que tiene, entonces se frustran y lo que hacen es actúan de una forma que perjudica al cuerpo. O sea, como yo no soy aquí, entonces conmigo no cuenten. Si a mí no me van a dar esto, entonces yo no tengo parte en esto. No, no es la forma como nosotros tenemos que funcionar. No lo es. No todos van a ser predicadores. Todos pueden predicar, pero todos no van a ser predicadores. Todos podemos profetizar, pero no todos van a ser profetas. ¿Me entienden? Hay cosas que sí todos tenemos que hacer porque son parte del desarrollo de la devoción del creyente. Por ejemplo, orar. Todos tenemos que orar. Leer nuestra Biblia. Todos tenemos que leer la Biblia. ¿No? Tenemos que adorar y alabar al Señor. Todos tenemos que hacerlo. Pero cuando funcionamos en la iglesia de Cristo, unos hacemos una cosa, otros hacemos otra cosa. No debe haber envidia o conflicto de por qué él hace esto y yo no. Yo quiero hacer esto, pero a mí me mandan a hacer. No debe haber ese tipo de conflicto. Por eso dice, versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? No, pues. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿no será del cuerpo por eso? No. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, la maravilla de Dios es que nosotros tenemos una diversidad de miembros. Y la maravilla de la iglesia es que la iglesia tiene una diversidad de miembros. Necesitamos ser diferentes en ese sentido para poder funcionar y aportar en favor del cuerpo de Cristo. No todos tenemos que hacer la misma cosa. No. Tenemos funciones diferentes. Lo que hay que hacer es descubrir la función. ¿A qué me llamó el Señor? Y en el tiempo en que yo voy desarrollando mi vida cristiana, voy fortaleciendo mi llamado. Primero lo descubro, luego lo fortalezco, aprendiendo. Si mi llamado es a la enseñanza, tengo que aprender.
Y aprender toma tiempo. Y uno necesita primero recibir enseñanza para luego impartirla. Porque en el Evangelio muy pocos son autodidactas. Bien, no todos serán maestros. Aunque todos enseñamos de alguna forma, nuestra forma de proceder enseña a otros. Por ejemplo, si yo hago algo en la iglesia y un hermano nuevo me ve, entonces el hermano nuevo va a imitarme. Yo estoy enseñando de alguna manera. Pero es que a eso no se refiere. Se refiere a impartir enseñanza, a transmitir enseñanza, que es la doctrina. Maestro de Biblia. No todos serán maestros de Biblia. Si alguno anhela ser maestro de Biblia, genial. Mire, lo primero que tiene que haber son los anhelos y los deseos. Si tú dices, hay unos hermanitos que me han dicho así, pastor, yo quisiera ser pastor. Ah, bien, genial. Espera su tiempo. Solo sigue caminando. Otro va a decir, ¿qué hace el pastor? No sabe cómo es este. No, nadie es porque otro considera que lo puede ser. Tú eres lo que en tus anhelos empiezas a enfocar, a desear. Entonces, si yo quiero ser pastor, el que anhela obispado, buena obra desea, pero hay requisitos, hay un tiempo de Dios y hay que aprender. Tengo que recibir y ser fiel para enseñar como he recibido la enseñanza. Entonces, no todos podemos ser, como dice Pablo, un solo miembro, ¿no? Ni todos tienen que ser, o alguno no se puede sentir mal, no debería sentirse mal, porque no es otra cosa. No, cada uno tiene un lugar y cada uno tiene una función determinada. ¿Por qué es así? Versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es decir, el diseño es de Dios. ¿Por qué el ser humano tiene esta conformación bípeda, se dice, con los ojos frontales y las orejas a los costados? Porque así nos diseñó Dios. ¿Por qué tenemos las fosas nasales para abajo y tenemos que alimentarnos por este orificio? Porque así lo diseñó Dios. Dios diseñó cómo debería de funcionar nuestro cuerpo. Es igual en la iglesia. En la iglesia de Jesucristo, Dios llama y pone a unos miembros en un lugar y a otros en otro lugar, como Él quiere. Yo no debo de enfrentar eso, discrepar eso. No, yo tengo que descubrir cuál es mi lugar y debo de formar, o debo de fortalecer, o debo de enriquecer, o debo de perfeccionar mis capacidades. Entonces, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, dice versículo 18. Porque si todos fueran, versículo 19, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No es pues como, o sea, usted ve un pie ahí, lo que ve es un pie. Y uno pregunta, pero ¿qué hace este pie acá? ¿A quién le cortaron este pie? Porque este pie debe pertenecer a un cuerpo, ¿no es cierto? El pie no hace un cuerpo. No, el pie no puede existir por allá. El pie necesita del cuerpo. Y una vez injertado en el cuerpo, el pie sirve al cuerpo. Eso lo tenemos que entender bien. Versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Ok? Hay 2 ojos, 2 manos, 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. Tengo 2 pies, hay 2 piernas. Tenemos esto, tenemos órganos internos, órganos externos. La piel es un órgano, por ejemplo, completo. Tenemos huesos, tenemos tejidos diversos, pero el cuerpo es uno. Hay muchas funciones en nuestro cuerpo, pero el cuerpo es uno. Todos funcionan para el cuerpo.
Ya sabe, si algún órgano o miembro empieza a funcionar mal, todo el cuerpo es afectado. ¿Ok? Si usted tiene dolor de cabeza intenso, no puede hacer nada. Le duele todo, siente molestia en el cuerpo. No puede, ni sonríe, no tiene alegría porque tiene ahí un fastidio, tiene un dolor de cabeza. Fíjense qué importante es que todo el cuerpo esté bien, para que todo el cuerpo pueda funcionar bien. Y todos nos necesitamos, hay una necesidad. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, cada miembro del cuerpo de Cristo es necesario allí en su lugar. Repito, lo que tenemos que hacer es encontrar nuestro lugar. Encontrar nuestro lugar y cómo funcionar en ese lugar. Nos necesitamos. Imagínense perder un ojo. ¿Cómo afecta a la vida perder un ojo? O perder una mano. Había un señor camino a mi casa que había tenido polio en las manos, en los brazos, porque los dos brazos los tiene metidos dentro de su camisa. Entonces él camina así de carro en carro pidiendo una ayuda. Y lo que tú tienes que hacer es darle la ayuda directamente en el bolsillo. No le puedes dar en la mano porque no tiene manos. Qué necesidad de manos, ¿no? Ahora yo digo, ese señor no puede hacer nada. Y un día lo vi sentado en el grifo y una chica sentada frente a él y la chica le daba de comer porque no hay otra forma para comer. Él estaba comiendo de lo que le daban. Lo visten, lo bañan, todo le tienen que hacer porque no tiene manos. Imagínese que usted tuviese una función importante en el cuerpo y no funciona en el cuerpo de Cristo. ¿No es afectado el cuerpo de Cristo? Claro que sí es afectado. Nos falta funciones en el cuerpo. Nos faltan. Tenemos necesidad de todos. Un día ese señor vino y me pidió la moneda y yo se la di, pero fallé y no cayó la moneda en el bolsillo, sino en el suelo. Entonces él vio que cayó la moneda. Me miró con una cara como diciendo, ¿y ahora qué hago? Entonces yo tuve que poner freno de mano, abrir la puerta, bajarme del carro, arrodillarme y sacar la moneda. No había otra forma, mientras que todo el mundo me rompía con el claxon. ¿Pero qué iba a hacer? Porque en otros casos la gente avanza y el otro recoge su moneda, pero si no tiene manos. Qué importante tener miembros funcionales. Qué importante para una iglesia es que los miembros sean funcionales, estén aptos para funcionar. Usted sabe que cuando somos niños, no todos nuestros miembros están desarrollados. Por ejemplo, cuando usted sale del vientre de su madre, usted no ve bien, escucha, pero no ve bien. No puede caminar, ni siquiera gatear. No tiene lenguaje, solo llanto. Y el cuerpo tiene que crecer. El cerebro se tiene que desarrollar. Y así muchas funciones usted tiene que irlas desarrollando. Es todo un proceso de crecimiento. Cuando yo me convierto a Cristo, mi desarrollo cristiano toma un tiempo. Hasta que yo sea muy funcional. Toma un tiempo. Y de ahí lo que Dios vaya haciendo con uno. Dios tuvo un trabajazo con Moisés, 40 años. Le tomó a Dios formar a Moisés, 40 años. Hay gente que empieza el ministerio pastoral a los 60, a los 70 años, 75 años. Claro, ideal sería que empieces a los 30 años. Yo empecé en el ministerio a los 29 años.
y tenía 9 años de convertido. Pero otro puede empezar más tarde. Una vez conocí a un pastor que venía a las reuniones pastorales con su hijo, que también era pastor de la iglesia. Y el hijo era un chico que apenas tendría 20 años, yo ya tendría casi 40. Entonces yo lo miraba al chico y decía, qué bendición, ¿no? Ya estar en el ministerio con esa edad, pero a esa edad no le puedes dar la iglesia. A esa edad está para ayudar. El papá era el que llevaba la iglesia y el hijo aprendía a la sombra de su papá hasta que él desarrollaba. Es como un niño que va desarrollando, pero tiene un lugar. Es decir, si vas a funcionar en un área, necesitas capacidades porque ese es tu lugar. Nadie ve con el pie ni con la mano, todos vemos con el ojo. El ojo está hecho para ver. Si tú tienes un lugar en la iglesia, Dios te da una capacidad. Tienes que desarrollar esa capacidad. No usarla para nada que no sea para beneficio del cuerpo. Ahora, hay situaciones, versículo 22, por ejemplo, es muy interesante, hay diferencias entre los miembros. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Pablo señala el contraste que existe entre los miembros del cuerpo humano, entre los que son fuertes y los que son débiles. Los fuertes vendrían a ser, por ejemplo, manos y pies. Son miembros fuertes. ¿Ok? Las cosas rudas, difíciles. Miren el trabajo de los pies. Yo no sé cuánto pesa usted, pero estos señores tienen que llevar todo mi peso. Mis rodillas tienen que soportar todo mi peso. Miren qué importantes son las rodillas. Y cuando uno empieza a subir demasiado de peso, lo que sufren a la larga son las rodillas y también los pies. El dedo meñique del pie es chiquito, pero ese es el dedito que aguanta así todo el peso, porque él está en el extremo. Si no tuvieras el meñique hoy, te irías de costadito. El meñique hace un trabajazo tremendo. Es importante. Así lo puso Dios. Entonces, es cierto, hay miembros que son más fuertes, como las manos. Hay miembros que son más débiles o delicados, como los ojos. No puede haber una discrepancia. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Cuánto cuidamos la cabeza por lo delicado que es? Es cierto que el cráneo es muy duro, pero con todo es delicado. Es muy delicado porque el órgano que va aquí adentro es de los más importantes en el cuerpo, es el cerebro. Entonces, los débiles, los miembros débiles son indispensables para el cuerpo, muy indispensables. Por eso los cuidamos mucho. Usted tiene que cuidar sus ojos, bastante. Tiene que cuidar sus oídos. Quedarse sordo no es cosa que uno deba de prestarle poca importancia. No. Si usted pierde el oído, usted empieza a ser una persona, ¿cómo se dice? Discapacitado. Y es un problema. Si tú pierdes este oído, todos tienen que hablarte por acá. Porque si te hablan por acá, tú sobrado, ni le escuchas. Tienes que, ¿cómo dices? ¿Qué problema estar ubicándote para que puedas escuchar a todos? Imagínate perder los dos oídos. Qué delicado. Y el oído es un órgano, o sea, es una parte de nuestro ser que está conformado por muchas cosas. Bueno, como todos los órganos, ¿no? Y uno tiene que cuidarlos. Un resfriado mal curado te genera una infección a nivel de garganta que llegando al oído interno te arruina el oído. Te puede dejar sordo. Hay que cuidar.
Igual pasa en el cuerpo. Hay que cuidar a los miembros. Si uno parece ser un miembro más delicado, hay que cuidarlo, ¿no? Muchos creyentes, o sea, no se puede callar a los creyentes ni ignorar a ciertos creyentes. A veces en las iglesias pasan de que se proyectan los ministerios más, digamos, visibles y se menosprecian los ministerios que no son visibles. Por ejemplo, de los maestros de escuela dominical, acá se desarrolla toda una existencia de iglesia y ¿qué pasará allá? ¿Quién sabe qué pase allá? Y ya los papás, ya corre tu salón ya, y la mamá se mete al culto y allá la pobre maestra está lidiando con 10, 15 chicos que la mitad de ellos corren por las paredes. Y son servicios muy útiles. Yo no podría ser maestro de niños. Bueno, sí podría ser. Primero los cuadro a todos. No podría ser maestro de niños, ¿ves? No tengo el llamado para hacer eso. Algún día puedo estar con los niños, pero siento vocación por los niños. Bueno, proveer, atender, quizás ayudar, así. Pero meterme en un salón con niños está muy difícil. No siento ese llamado. Yo le diría al maestro de escuela, hermano, yo no, la verdad es que no. Entonces, ¿usted qué quiere, hermano? Yo quiero ser ujier. A mí me gusta ser ujier. Entonces hable con el hermano Pedro, pues vaya ese hermano, un hermano Pedro. Entonces en la puerta estoy más contento que con los niños. Entiendo cuál es mi lugar. Bueno, pues tenemos que cuidar a los miembros, no menospreciar las funciones, ni proyectar funciones. Lo más importante acá es ser pastor. Sí, reviste importancia y quiera Dios que se levanten muchos pastores. Okay. Pero los pastores no podemos hacer nada sin los maestros, los sugieres, los músicos, los hermanos que ayudan allá, nada. Un pastor solo no hace una iglesia. La verdad que no. Entonces, versículo 24 dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, hay que dar dignidad a todos los servicios, hay que honrar todos los servicios en la iglesia. No hay un servicio mejor que el otro, son funciones que el Señor reparte y uno debe sentirse privilegiado por la función que recibe. La función que recibe. No debe de decir, a mí me pusieron acá, yo quería hacer otra cosa. Bueno, toléralo, si te pusieron, está bien, me encomendaron, perfecto, no sé cómo es acá, voy a ver cómo es. De repente estoy descubriendo algo acá y doy gracias a Dios porque me pusieron acá. Si no me ponían acá no hubiera descubierto este servicio, Nosotros los creyentes que todavía no hemos descubierto servicio así, no hemos distinguido a qué nos llamó el Señor, trate de pasar por diferentes servicios. ¿Ok? Involúcrese en diferentes servicios. No está mal estar una temporada en la escuela dominical. De repente terminas el año y dices, no, aquí no. Es genial, ya probaste, ya viste que ahí no es tu área. De repente en la cuna, de repente es el ministerio con los bebitos. ¿No es cierto? Bueno, pues, de repente sí, no, de repente no. De repente es por el otro lado. Alguno dice, no, es en la música. Es un ministerio delicado, no es solamente cuestión de tocar, son muchas otras cosas más que hay que considerar. No, yo quiero funcionar allá atrás, quiero operar allá atrás con los hermanos de atrás, apoyar. Genial. Acércate y pregunta, hermanos, si necesitan, yo quisiera apoyarles. Muy bien, te avisamos, ¿no? O no sé. Pero como anfitrión tienes una función también. En tu célula puedes ser secretario, tesorero, ayudante, candidato a líder y después puedes ser líder. Una vez que seas líder, si eres un buen líder, puedes llegar a ser un supervisor. Si eres un buen supervisor, estarás manifestando que tienes un llamado al ministerio. Hay muchas funciones.
Todas ellas son respetables, todas ellas son dignas. Ninguna es de menospreciar. Y el Señor nos coloca en ellas como Él quiere. Versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y eso sucede en nuestro cuerpo. Es decir, el bienestar, por ejemplo, si tienes un dolor en la mano, te dañaste la mano, ok, te caíste, pusiste la mano, entonces la mano recibió todo el peso del cuerpo y por ahí un huesito tuyo se rajó, entonces te dolió, todo el cuerpo se duele con la mano, todos. Entonces caminas, ¿qué pasó? Me caí. Hasta la cara pone el ceño fruncido, me caí, hermano, la voz, me caí. Todo funciona en función de la mano. Y una vez que esa mano es recuperada, todo el cuerpo disfruta y se alegra porque la mano se recuperó. En la iglesia no debe haber el ministerio de sepultar hermanos. ¿Me entiende? Aquí no hay sótanos donde encerramos a los hermanos, no hay mazmorras, no hay banca de castigados. Siéntese al final, usted no merece estar sentado aquí adelante. Jamás Jesucristo haría eso con nadie. Jesucristo a la mujer que iban a apedrear le dijo, vete, ni yo te condeno, no peques más, es todo. Lo que tenemos que hacer es rescatar, lo que tenemos que hacer es promover, es cuidar. Ahora, si uno no hizo bien, hay que corregir. Eso sí, la corrección es parte del amor cristiano. Dios al que ama, disciplina. El padre que ama a su hijo, lo corrige. Si se os deja sin disciplina, entonces no te aman. En la iglesia de Jesucristo tenemos que cuidar a los miembros, a los hermanos, las funciones, cómo estás haciendo el trabajo. Si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, bueno, hay que corregir, hay que disciplinar. No hiciste lo correcto, siéntate un tiempo hasta que el Señor nuevamente te levante. Y eso es todo. Porque Dios es así. Hay que restaurar a los creyentes. Si alguno cayó, Pablo dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándonos que todos también somos débiles. ¿Ok? Todos somos débiles. Pero la idea es que esa persona nos es necesaria en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Ahora, una iglesia que trabaja bien esto es una iglesia que va desarrollando salud y bienestar espiritual. Cuando en la iglesia hay salud y bienestar espiritual, la iglesia crece. Las iglesias que crecen se están reproduciendo, se multiplican. Las iglesias que no funcionan de esta manera siempre van decreciendo y se van quedando pequeñitas, se van como colapsando, pasmando, no desarrollan. Los creyentes no desarrollan. Solo son asistentes sin compromiso con la iglesia. Dan su diezmo, es su compromiso. Asisten a la iglesia, pero no van a hacer ninguna otra cosa más. Entonces la iglesia no tiene funciones, no hay funciones. Y miren que la cosa es, vamos a terminar con el capítulo para que lo podamos ver. Versículo 27 ahora. La tercera parte dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿Ok? Somos diferentes, somos especiales. Cada uno es un miembro en particular. ¿Ok? Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, a otros, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas?
son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. La cosa acá es así. Como todos somos miembros en particular, hay un lugar para cada miembro. Entonces Pablo dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Por qué Pablo menciona con la palabra primeramente apóstoles? Porque en el tiempo del primer siglo los apóstoles eran los que iniciaban las iglesias en lugares donde no había llegado jamás el evangelio. Entonces el llamado a ser apóstol era el llamado de abrir campos, de ser pioneros del evangelio. Y ese era un llamado muy especial, porque muchos de esos apóstoles terminaban muertos en su apostolado. Pero a unos puso como apóstoles, compañeros de los apóstoles en ministerio, los profetas, y lo tercero, los maestros. Entonces ellos iban edificando las iglesias, fundaban iglesias y las iban edificando, eran los ministros de la palabra. Entonces, a unos los ponía aquí, a los otros como profetas, a los otros como maestros, y luego venían los hermanos que iban complementando estos ministerios, los que hacen milagros. Entonces uno dice, ¿hay hermanos que hacen milagros? Pues aquí dice, los que hacen milagros. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, el Señor usa a hermanos en funciones donde hay demostración de poder. Básicamente es en la oración. Bueno, esas personas están activas en la predicación del evangelio y su ministerio está respaldado por milagros. Nadie está en su casa haciendo nada y le tocan la puerta y dicen, ¿usted es el que hace milagros en la iglesia? Sí, a mí me duele acá en la espalda, yo he venido para que ore por mí. No funciona así, ¿me entiende? No abrimos consultorios de milagros, no. Siempre está en el ministerio de servicio. Hay hermanos que son usados por el Señor en la demostración de dones de poder, milagros, o los que sanan. Otros son de los que ayudan, tienen capacidades en el área de la ayuda, que se necesitan muchos hermanos en la ayuda. La ayuda es un ministerio de misericordia, ayudan a los hermanos, ayudan a las personas desvalidas. Hay tanta gente que necesita ayuda y muchos hermanos no sienten, otros hermanos sienten en su corazón el deseo de ayudar, de recoger, de restaurar, de curar. Hay tanta gente que necesita en tantos lugares y tienen corazón para eso porque Dios los está llamando y les da esa función. Otros son los que administran, porque en la iglesia se necesita administrar los recursos de la iglesia. Otros tienen el don de lenguas para ser usados como estos que fueron usados en Pentecostés. El don de lenguas es hablar idiomas para la extensión del evangelio, no es el de capítulo 14 que ya lo vamos a ver, es diferente. Orar en lenguas es una cosa, hablar en lenguas es otra cosa. Bien, entonces Pablo habla, aclara el asunto de la generalidad. ¿Son todos apóstoles? No todos son apóstoles. Es decir, si tú no has sido llamado al apostolado, pues no has sido llamado al apostolado. No todos son apóstoles. ¿Todos son profetas? No, no todos son profetas. ¿Todos son maestros? No, mis hermanos, no todos son maestros. No todos son ojos, no todos son orejas, no todos son pies. Unos son apóstoles, otros son profetas, otros son maestros. ¿Son todos apóstoles? Allí la respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? No. Unos de una manera, otros de otra manera. Todos complementamos y funcionamos para la edificación de la iglesia. Entonces piensa que tu función en la iglesia es para provecho de la iglesia. ¿Me entiende? Dios te ha dado un lugar y te ha dado una capacidad llamado don espiritual
para que puedas participar en el servicio, en el bienestar de toda la iglesia. Así que tenemos que procurar, dice, pues los dones mejores. Ya vamos a ver cuáles son los dones mejores, que está en el capítulo 14. Ya vamos a ver cuáles son los dones mejores. Uno tiene que orar al Señor y decirle: Señor, yo no conozco mi lugar. Puede ser que usted no conozca cuál es su lugar. Tampoco su don. Señor, no sé, ¿qué dones me habrás dado? Yo la verdad nunca he profetizado. Nunca he orado por alguien que haya sanado después. Nunca he dado un curso bíblico. No soy líder. Tampoco soy maestro de escuela. Pero yo quiero que tú me muestres dónde debo de estar. Normalmente Dios te va llevando de un servicio a otro servicio y a otro servicio y a otro servicio. Dios te va llevando en la medida que tú vas desarrollando tu vida espiritual. Lo que sí, para esto se necesita siempre tu formación. ¿La formación de qué? Preguntará usted. De dos cosas: la formación de tu carácter y tu formación bíblico-doctrinal. La formación de tu carácter es porque yo manejo cosas que no son mías. Nosotros en la iglesia manejamos cosas que no son nuestras, son de Dios. Entonces, nada de lo que yo hago es mío. Yo no soy dueño de mi ministerio. Yo no soy dueño de mi servicio. Dios es el dueño de todo lo que hacemos porque Él nos ha llamado a este cuerpo y nos ha dado el lugar. Por lo tanto, tenemos que proceder siempre con humildad y sencillez. Humildad y sencillez. Usted va a encontrar en el Evangelio posiblemente personas que creen ser dueños de sus dones y de sus llamados y salen como si fueran profesionales en busca de trabajo. Y eso no funciona así. Uno tiene que ser parte de una iglesia local. En la iglesia local, ese es el cuerpo de Cristo donde Dios te ha llamado a operar, a trabajar, a servir. Y tienes que hacerlo con humildad y con sencillez. Esa es la formación de tu carácter. Y segundo, tienes que prepararte siempre a través de tu aprendizaje de la doctrina y de tu formación bíblica. Sin Biblia no vas a formar nada. Así que no se trata solo de servir, se trata también de formar el carácter y su conocimiento bíblico. Ahora, en la iglesia de Corinto, todo este tema de los dones había generado un caos y un desorden, por eso que el apóstol Pablo está tratando de explicar y ordenar. Una cosa son los dones. Los dones son capacidades. Pero Pablo entiende que las capacidades están envaneciendo a las personas. Es decir, estos hermanos corintios, por la gracia del Señor, habían sido enriquecidos con toda clase de dones. Entonces, ya hemos visto cómo es el Corinto, ¿no? El Corinto tiene un carácter muy complicado. Ellos se creen los dueños de los dones y empiezan a competir entre ellos para demostrar que uno era mejor que el otro. Entonces, la iglesia se convierte en un campo de competencia. Y con eso todo falla, pues, porque si yo vengo a competir contigo, yo no voy a edificar la iglesia. Si yo compito contigo es porque quiero demostrarte que yo soy mejor que tú, o soy mayor que tú, o que yo sé más que tú. Aquí no se trata de saber quién sabe más que todos. Nadie sabe más que todos. De eso no se trata el Evangelio. Pero en Corinto ese era el problema. Por eso se volvió, los cultos eran desordenados, porque había competencia. Quién profetizaba más, quién hablaba más en lenguas, quién decía que tenía más sanidades que otro. Entonces Pablo les dice que para que todo este asunto de la edificación de la iglesia funcione muy bien, Él nos va a mostrar el camino más excelente. ¿Cuál es el ingrediente que hace que todas estas cosas cumplan con su propósito?
Eso lo vamos a ver en el capítulo 13, que es el capítulo del amor, el amor cristiano, que es la próxima semana, lo que vamos a ver. Así que prepárese, busque, pídele al Señor, que el Señor le muestre cuál es su lugar, cómo debe de funcionar. Finalmente, nuestra vida es para eso, es para servir al Señor, con los dones que Él nos ha concedido. Dios es el que hace eso, hermanos. No lo hacemos los hombres, lo hace Dios. Eso es todo por hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos para dar las gracias, para orar al Señor. Cerramos nuestros ojos, por favor.